Bueno, continuamos con el curso de complemento de análisis, de complemento de álgebra, perdón. Y bueno, vamos a entrar entonces en este capítulo de sistemas de ecuaciones lineales, donde vamos a usar algunas de las cosas que vimos en matrices y determinantes. Bueno, este es un capítulo que ya ustedes deben manejar bastante bien. ¿Qué cosa es un sistema de ecuaciones lineales? Ustedes lo conocen, son bueno, simplemente variables acompañadas de coeficientes, todas a potencia 1 y bueno, una igualdad. Y hay un conjunto de igualdades que se consideran juntas y claro, se escriben de diferentes maneras. Aquí hay una manera que se explica en este archivo que, bueno, tiene las cosas más elementales. Esta igualdad se escribe vectorialmente, como aquí está escrito, y después este vector, que es un vector que puede entonces expresar como el producto de esta matriz por el conjunto de variables, o el vector de variables, igual a, bueno, al vector de términos independientes que se llama, ¿no? Y esta es la matriz del sistema, se llama. Y aquí hay una notación que deben recordar que ahí J significa el elemento que está en la fila I con una J, donde las filas se enumeran de arriba abajo y las columnas de izquierda a derecha. Y la matriz A, por supuesto, tiene los coeficientes de las variables, que se suponen siempre están ordenados. Cada una de las columnas corresponde a, o está asociada a una variable del problema del sistema, y cada una de las filas está asociada a una ecuación de la matriz del sistema. Y así es una manera de escribirlo en forma matricial, ¿no?, que llamamos. Y esta generalmente se llama la forma escalar o extendida del sistema de ecuaciones. Y aquí tenemos la notación, ¿no? Es que aquí suponemos entonces que el sistema tiene m ecuaciones con n incógnita, aunque aquí en esta conferencia vamos a dedicarnos fundamentalmente a los sistemas cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, A es la matriz de los coeficientes, X es el vector de incógnitas y B es el vector de términos independientes, el constante, que no tiene coeficientes, o que no tiene variables asociadas, tiene nada más que coeficientes. Entonces, bueno, cuando B es igual a 0, ¿sí?, cuando este término es igual a 0, se dice que el sistema es homogéneo. Cuando es diferente de 0, se dice que entonces es no homogéneo. Si un vector se sustituye en las variables y se obtiene la término independiente, se dice que entonces es una solución. El conjunto de soluciones generalmente se designa por S. Si es no vacío, se dice que entonces que el sistema es consistente, soluble o compatible. Y en el caso contrario, cuando es vacío, entonces es que el sistema se dice que es inconsistente o incompatible o no tiene solución. Y esta matriz, que es la matriz que el sistema acompañada con el vector de término independiente, se dice que es la matriz ampliada del sistema. El sistema homogéneo siempre tiene solución, aunque sea trivial, ¿no? Siempre es consistente. Y bueno, aquí tenemos la definición de lo que es un sistema equivalente. Sistemas equivalentes, con esta definición no estoy de acuerdo. Yo creo que esto está basado en el término de que los dos sistemas son equivalentes si tienen el mismo conjunto de solución, y después se dice el teorema que son equivalentes si se puede transformar por medio de transformaciones de filas el primer sistema en el segundo. Y eso, a mi juicio, está equivocado. No es correcto. Yo creo que la definición debe ser otra, y eso lo veremos en el próximo archivo que vamos a estudiar, ¿no? Bueno, el sistema tiene, cuando tiene el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, se dice que el sistema es cuadrado, y si la matriz A es inversible, entonces tiene una solución única, que es precisamente multiplicar la inversa por el vector B, y eso precisamente consiste en el método que se llama el método de la inversa para sistemas cuadrados con matriz A inversible, o con determinante diferente de cero, tal y como vimos en el capítulo anterior. Entonces, bueno, aquí tenemos el sistema, un ejemplo del sistema, y aquí se introduce el método de transformaciones elementales para resolver el sistema sin decirlo, y eso tampoco me gusta, ¿no? Aquí se usa las transformaciones elementales para poder llegar a la solución del sistema, y no hay una introducción formal de qué cosa es el sistema o el método de transformaciones elementales para resolver un sistema, que probablemente ustedes lo hayan usado en varias ocasiones, que simplemente es transformar el sistema de modo de convertirlo en un sistema mucho mejor, mucho más fácil de resolver. Aquí, como ven, lo convierten en una matriz que es prácticamente la matriz de identidad con algún intercambio de filas, y inmediatamente se puede resolver el sistema, se puede encontrar la solución.
Sin embargo, se puede ir por otro camino, se puede suponer que se puede considerar el determinante diferente de cero, se puede calcular el determinante de la matriz diferente de cero y calcular su inversa, por los métodos que hemos visto, para calcular la inversa. Y por tanto, entonces simplemente es resolver o multiplicar la inversa del sistema por el vector de término independiente y se obtiene entonces la solución, que es otra manera de resolver el sistema. Así que hay, a fin y al cabo, hasta ahora dos métodos para resolver el sistema, que es el método de transformaciones elementales, que ya veremos con una introducción más formal posteriormente, y el método de la inversa, que es simplemente invertir la matriz cuando la matriz es inversible. Y aquí hay otro ejemplo donde se utiliza este método de la inversa, se calcula la inversa del sistema y simplemente se multiplica la inversa por el vector de término independiente, cosa que muchas veces se olvida cuando se les pide a los alumnos resolver el sistema por la inversa, pues hallan la inversa y después lo multiplican por el término independiente. Así que eso hay que recordarlo. Aquí tengo entonces otro sistema, también cuadrado. Se calcula la matriz del sistema determinante de la matriz. Me da cero. Cuando me da cero, la matriz no es inversible, por tanto no se puede aplicar el método de la inversa. Y simplemente hay que ir por las transformaciones elementales. Y aquí está, como ven, resuelto por transformaciones elementales y nos da que el sistema tiene infinitas soluciones. Que es un caso precisamente en que puede ocurrir que me dé una fila nula o varias filas nulas y entonces tenga infinitas soluciones. Y claro, dependiendo de cuántas filas no nulas haya, pues, y cuántas filas nulas haya, pues entonces depende del número de ecuaciones que me quedan y el número de incógnitas, pues entonces eso depende, por supuesto, de cuántas variables van a ser independientes y cuántas no. Hay un conjunto de variables independientes, en este caso, como me queda dos ecuaciones y tres incógnitas, pues entonces hay una variable independiente que puede ser cualquiera de las tres, generalmente la más fácil de despejar, ¿no? En este caso, la variable X es la que se pone independiente porque Z y Y se pueden expresar inmediatamente como en función de... Y esta solución, o la solución de los sistemas que tienen, hallar el conjunto de solución correctamente de los sistemas que tienen infinitas soluciones es uno de los problemas que muchas veces los alumnos tienen, que no saben exactamente qué hacer. Hay que simplemente despejar las variables que se van a hacer dependientes en función de las independientes. Hay que elegir cuántas variables independientes hay, que depende, por supuesto, del número de ecuaciones y del número de incógnitas que tengamos. Y después de elegir a esas variables, hay que poner las variables dependientes, todas las demás variables en función de esas. Y eso es todo lo que hay que hacer. Y aquí, bueno, como ven, hay una sola variable independiente y entonces aquí tengo el sistema, o la solución del sistema, pues, expresada de varias maneras, ¿no? Con un lambda, que es el valor que adopta la variable independiente, que generalmente es un parámetro. Y, bueno, como se ve, es una recta en el espacio. Y aquí tenemos un sistema otra vez de tres ecuaciones con tres incógnitas. Se hace la solución por transformaciones elementales y se obtiene entonces que no hay solución. ¿Por qué? Porque se obtiene una ecuación del tipo 0,0,0 igual a 5. Y eso, claro, para ningún valor de las variables, eso va a ocurrir. Y por tanto, el sistema, entonces, cuando aparece una ecuación de ese tipo, 0 a la izquierda y un número diferente de 0 a la derecha, pues entonces tengo que no hay solución de sistema. Y aquí hay un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, igual hay que resolverlo por transformaciones elementales, o si la matriz es inversible, se puede entonces calcular también por el método de la inversa. Aquí otra vez aparece una ecuación nula y aquí hay infinitas soluciones otra vez, y como tengo tres ecuaciones y cuatro incógnitas, pues hay una incógnita que es independiente y ponemos entonces, escogemos una ecuación independiente, una variable independiente y todas las demás las ponemos en función de eso. Como ven, el sistema se traduce a esta matriz se traduce a este sistema y simplemente escogemos T, porque es la más fácil, como variable independiente y igualamos a un parámetro y entonces obtenemos las soluciones en función de ese parámetro. Bueno, este sistema de n por n tiene solución única si el determinante es diferente de 0 y tiene infinitas soluciones, o bien no tiene solución y si el determinante es igual a 0. Y todo depende, entonces después veremos de qué depende eso, que tenga una solución o infinitas soluciones. Siempre el sistema homogéneo, siempre por lo menos tiene una solución, y si el determinante de la matriz, si el sistema es cuadrado y el determinante de la matriz es diferente de 0, entonces la solución es única. No hay una sola solución, ¿no? Y especialmente la solución a menos 1 por 0, que es precisamente la solución 0. Y tiene infinitas soluciones si el determinante de la matriz del sistema homogéneo es igual a 0.
Esta regla de Kramer es precisamente el tercer método que se puede usar para sistemas cuadrados, que es precisamente lo que se llama la regla de Kramer, que es precisamente cuando el determinante de la matriz es diferente de cero, el determinante del sistema es diferente de cero, entonces se puede aplicar el método de Kramer, que es también igual que el método de la inversa, solamente es posible aplicarlo en sistemas cuadrados con determinante de la matriz diferente de cero. Y la solución precisamente se puede escribir así de esta manera, ¿no? Delta es el determinante de la matriz, siempre va en el denominador, y la variable xy se calcula calculando este determinante. ¿Ven? El determinante de la matriz del sistema se sustituye la columna correspondiente a la variable por el vector determinante independiente. Y se calcula entonces este determinante y el cociente, ese determinante que tiene esta columna especial, dividido en el determinante de la matriz, pues me da la solución del sistema. Y esa es una de las técnicas muy usadas para supersistemas generalmente pequeños, ¿no? De 3 o 4 ecuaciones incógnitas, ¿no? Y cuadrados. Por ejemplo, aquí este sistema, ¿no? Tiene determinante diferente de cero, se usa el método de Kramer, el 14 es lo que va de determinante, como es diferente de cero, entonces la matriz es inversible, y entonces se sustituye el vector de determinante independiente, que es 8, 5, 5, 5, en cada columna correspondiente a las variables, a la x1 aquí, a la x2 aquí, a la x3 aquí y a la x4 aquí. Y obtenemos entonces una solución que se calcula exactamente calculando determinantes del sistema. Y aquí tenemos entonces un sistema de ecuaciones que, por supuesto, como es un sistema homogéneo y el determinante de la matriz es diferente de cero, la única solución es la solución, ¿sí? Y bueno, aquí hay otro sistema que tiene, por supuesto, también infinitas soluciones. La solución, si depende de un parámetro, entonces, bueno, veamos, esto lo veremos más adelante cuando hay parámetros para aplicaciones de los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, en este otro archivo, que es un archivo que también está en la plataforma, en el campus virtual, hay una introducción y hay unas demostraciones más precisas y más formales de todas estas cosas que hemos visto, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es una ecuación lineal? Eso ustedes lo pueden leer sin problema, y además algunos ejemplos de lo que representan las ecuaciones lineales. Lo que nos interesa en las ecuaciones lineales son las soluciones, por supuesto. Y en general un sistema de ecuaciones lineales precisamente viene en conjunto a las ecuaciones. Aquí suponemos igual hay ecuaciones con n incógnita. Y generalmente decimos que es un sistema porque los sistemas se supone que representan algo o tienen algún tipo, por eso están, digamos, se consideran todas las ecuaciones en conjunto. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? De sistemas de ecuaciones que tienen un sentido para la geometría analítica, por ejemplo, cuando hay un plano, hay una recta en el plano, en el espacio, etcétera. Y todos esos ejemplos que ustedes deben conocer de la geometría analítica, pues indican que hay que un sistema de ecuaciones tiene o representa un ente geométrico o una situación que uno quiere modelar a partir del sistema. Como ven, este último ejemplo de un número que está representado por ciertas ciertas relaciones que hay entre las cifras del número, y esa cierta relación nos da un sistema de ecuaciones, y ese sistema de ecuaciones representa el número, y claro, uno elimina cualquiera de las ecuaciones, y por supuesto entonces pierde el sentido de lo que representa. Entonces por eso muchas veces los sistemas de ecuaciones se consideran en su conjunto, precisamente porque representan algún problema que estamos resolviendo, representan alguna situación crítica o real, o algún agente geométrico, etc. Entonces, bueno, hay la forma escalar explícita, que ya dijimos que es la forma que aquí está representada, y además hay formas, como ya hemos visto, formas que son matriciales, que es la que vimos en el otro archivo, igual, donde la matriz A, y etcétera, y el vector X y el vector B son las mismas de antes, pero además hay formas que se llaman vectoriales, que utilizan, por ejemplo, los vectores fila de la matriz, multiplicado por el vector columna de las incógnitas igual a los términos independientes, o utiliza las columnas de la matriz, que es precisamente la combinación lineal es decir, el vector X cuando se multiplica, o la matriz A cuando se multiplica por el vector X, es precisamente una combinación lineal de las columnas con los coeficientes X igual a B. Entonces, por eso
digamos que esta sería una forma vectorial por fila y esta sería una forma vectorial por columna. En realidad el sistema también se puede escribir de esta manera y cada una de esas cosas tiene su ventaja. Bueno, aquí están las definiciones que ya hemos visto, la matriz del sistema, el tensor de términos independientes, cuando B igual a 0 es homogéneo, cuando F es distinto de 0 no es no homogéneo, se designa generalmente el sistema, las soluciones del sistema. Si es no vacío, entonces es soluble, consistente o compatible. Si es vacío, entonces es inconsistente o incompatible, no tiene solución, y la matriz está en la matriz ampliada. Y aquí hay algunos ejemplos, como ven, ¿no?, de diferentes sistemas, ¿no?, que este no tiene solución, evidentemente, porque, bueno, nunca es 2x más 3 igual a 10 y además igual a 15, así que eso no va a tener solución. Este sistema es un sistema homogéneo que siempre tiene solución, al menos una. En este caso tiene solamente una sola solución, como se puede comprobar. Y el siguiente sistema también se puede resolver muy fácilmente porque es un sistema que tiene, como ven, una forma triangular superior, la matriz. Y eso quiere decir entonces que podemos resolverlo de abajo hacia arriba muy fácil, simplemente despejando la variable z, después la variable y, sabiendo el valor de z, y después la variable x sabiendo el valor de y de z. Así que entonces se puede hacer sustituciones sucesivas, que se llama la sustitución hacia atrás, o back substitution, que muchas veces se llama en inglés. Y en este sistema se puede ver evidentemente que la segunda ecuación y la tercera son, bueno, proporcionales. La tercera ecuación es 2 veces la segunda, y por tanto se puede eliminar, porque las soluciones de esta ecuación son las mismas soluciones de esta. Y por tanto entonces las soluciones comunes corresponden a las soluciones de estas dos, porque al fin y al cabo también son las soluciones de estas. Entonces en ese caso se puede eliminar esta tercera ecuación, que se llama muchas veces redundante, y entonces en ese caso el sistema queda con 2 ecuaciones y 3 incógnitas, y eso quiere decir que habrá infinitas soluciones, que se puede calcular también de manera relativamente fácil, eligiendo una variable independiente y poniendo las otras en función de esa. En este caso x3. Y como vemos en los ejemplos anteriores, se ve fácilmente que se puede, muchas veces, a partir de la forma del sistema, se puede resolver o se puede inmediatamente saber, pues, si tiene solución o si no tiene solución, etc. Y bueno, en los sistemas cuadrados, aquí está formalmente escrito cuál es el método de la inversa y la demostración de que efectivamente la solución del método de un sistema cuadrado con la matriz A inversible es precisamente A menos 1 por B. Bueno, es una demostración muy sencilla. Se comprueba que A menos 1 por B es solución, y después, si hay una solución, entonces necesariamente tiene que ser igual a A menos 1 por B. Y por tanto hay una solución única. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo para resolver el sistema, que es simplemente por determinante diferente de 0, y se ve que se calcula la inversa por el método de los cofactores, como ya vimos anteriormente, y obtenemos entonces que la solución, ¿no? Y aquí comprobamos que tenemos la inversa y multiplicamos la inversa por el vector de término independiente. Y como ven, es siempre importante terminar este último paso cuando usamos el método de la inversa. Dos sistemas son equivalentes para nuestro curso si hay un conjunto de transformaciones elementales de fila tal que el sistema primero se transforma en el segundo, o más precisamente en el segundo, con algunas filas que pueden aparecer filas nulas, porque son filas que son redundantes. Así que entonces, bueno, suponiendo por supuesto que tiene el primer sistema más ecuaciones que el segundo, las filas que van a aparecer, si son equivalentes, las filas adicionales van a ser precisamente redundantes, van a ser filas que van a convertirse en cero a partir de transformaciones elementales de fila. Entonces, bueno, la proposición dice que, esta proposición, que es la proposición correcta, que no el teorema que está en el otro archivo, dice que cuando los dos sistemas son equivalentes en este sentido, entonces el conjunto de solución es el mismo. Y entonces, bueno, la demostración también es sencilla, precisamente por la hipótesis de que son equivalentes. F por A es esta matriz, que se convierte en cero las últimas M menos P filas, y F por B también es C, y entonces, por supuesto, entonces A es igual a F menos 1 por D y B es igual a F menos 1 por C, con las filas 0 incluidas. Entonces, si X es solución del sistema de X igual C más chiquito, entonces, bueno, también es solución del primer sistema. Y al revés, si X es solución del sistema más grande con el A, entonces también va a ser solución del segundo sistema. Y eso es sencillamente muy fácil de ver la demostración, porque es simplemente saber que F de A es esta matriz y F de B es esta matriz. Y por tanto D y C tienen una relación con A y B que es inmediata para demostrar que las soluciones de un sistema corresponden a las soluciones del otro. Así que entonces,
Si dos sistemas son equivalentes por transformaciones de fila, tienen el mismo conjunto de solución y por tanto podemos hacer transformaciones de fila a cualquier sistema y el conjunto de solución no cambia, ni crece ni decrece. El conjunto de solución de cualquier sistema transformado es el mismo que el conjunto de solución del sistema original. Claro, el recíproco, es decir, que si tengo el mismo conjunto de solución, entonces son equivalentes por transformaciones de fila, el recíproco en general no es cierto. Y eso es el defecto que tiene la definición que dimos en el otro archivo. El resultado que nos interesa precisamente es este, ¿no? Que ellos pues, podemos transformar por fila cualquier sistema y el conjunto de solución no cambia. Pero es interesante la otra implicación, ¿no? ¿En qué sentido si el mismo conjunto de solución, entonces resulta ser que los sistemas son equivalentes y pueden transformar uno en otro? Y aquí está la proposición para el caso en que tengamos sistemas cuadrados por el momento. Es decir, si hay de esos sistemas que tienen la misma dimensión, n por n, y B y C también tienen la misma dimensión, los sistemas AX igual B y DX igual C tienen la misma solución, ellos son equivalentes. Entonces tengo un recíproco. Cuando hay solución única, y claro, las matrices son inversibles, esta es la hipótesis importante, entonces tengo la misma solución y por tanto los sistemas son transformables uno en otro, es decir, son equivalentes en el sentido de que se puede transformar uno en otro por transformaciones de fila. Si A y D son inversibles, aquí usamos el teorema 154 de la primera parte, que podemos transformar la matriz A en la matriz de identidad y la matriz D en la matriz de identidad también. Y para simplificar, entonces vamos a llamarle FA al producto de estas matrices, las matrices elementales, y el producto FD a las matrices elementales. Y entonces, claro, aquí, evidentemente, FA por A es la identidad, por tanto, FA es A menos 1, y por tanto, A es FA a menos 1. Y podríamos pasar lo mismo con D. ¿Y por qué X va a resolución única de ambos sistemas? Por la proposición 2.1 tenemos entonces que X es A menos 1 por B y también D menos 1 por C. Y por tanto, C lo puedo despejar y me queda D por A menos 1 por B, y por tanto C, sustituyendo A menos 1 y D por lo que ocurrió con las matrices elementales, es precisamente FD A menos 1 por FA por B. Y por tanto, B ahora puedo despejarlo como FA menos 1 por FD por C. Y entonces sustituyo en el segundo sistema, ¿sí? Dx igual C, la C la sustituyo precisamente por FD A menos 1 por FA por B. Y después cambio, multiplico por la inversa de estas matrices para obtener entonces FA a menos 1 por FD por D igual, por X barra igual a B. Así que entonces el sistema de X igual C se transforma en FA a menos 1 por FD por D por X barra igual B. Y claro, esta matriz, vamos a ver, se demuestra fácilmente que es la matriz A, precisamente porque esta matriz FD por D, por definición, es precisamente la identidad, y FA a menos 1 por E, precisamente A. Por lo tanto, recordando que las inversas de transformaciones de fila son también transformaciones de fila, eso ya hemos visto, hemos encontrado una asociación de transformaciones que son estas transformaciones, tales que DX igual a C se transforma en AX igual a B, y por tanto los sistemas son equivalentes. Y al revés, AX igual a B se puede entonces transformar en DX igual a C con las transformaciones elementales inversas. Y esta proposición 2.2 asegura que aplicando transformaciones elementales de fila a cualquier sistema de ecuaciones, el conjunto de solución permanece invariable y además que cualquier matriz se puede convertir en triangular superior mediante transformaciones elementales. Eso lo sabemos del capítulo anterior. Y por tanto, entonces podemos simplemente decir que el método de Gauss o el método de Gauss-Jordan es precisamente hacer transformaciones elementales a la matriz A y en realidad a todo el sistema de ecuaciones, de modo tal que entonces eso se convierte la matriz en una matriz triangular superior, eso en el caso de Gauss-Jordan, en el caso de Gauss, y en el caso de Gauss-Jordan se convierte en una matriz diagonal. Y en ese caso, tenemos entonces una solución sencilla del sistema. Entonces, después de convertirla en una matriz triangular superior, se va a hacer entonces las sustituciones hacia atrás. Y en el caso de convertirla en una matriz diagonal, pues entonces es muy sencillo la solución. Aquí está la demostración formal, que es, al fin y al cabo, la misma historia, ¿no? Tengo transformaciones elementales que lo convierten en una matriz triangular superior, que tiene esta forma. Entonces, cada una de las T sub I, porque la matriz se supone inversible, son diferentes de cero. Y entonces se puede resolver este sistema con sustituciones hacia atrás. Cada una de las variables, desde la última ecuación hacia adelante, hacia arriba, se puede entonces encontrar su valor. Con esta se encuentra el valor de la última variable, sustituyendo acá se encuentra entonces el valor de la penúltima y así sucesivamente, que es exactamente lo que aquí se describe a partir de
la última ecuación, que sería tendría esta forma, que tiene entonces esta solución. Se sustituye entonces en la ecuación n-1, la variable xn, se sustituye entonces y obtenemos esta solución para x, para la variable n-1, y por tanto para la n-i pasa lo mismo. Después de un número finito de pasos, obtenemos entonces la solución al final, que es los valores de las variables, después de haber transformado el sistema en una matriz triangular superior, que es precisamente el método de Gauss. Y si seguimos las transformaciones, seguimos haciendo transformaciones y la convertimos entonces en una matriz diagonal o una matriz de identidad, que puede ser también lo mismo, pues también entonces podemos simplemente despejar las variables sin problema. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no?, de cómo se utiliza este método de Gauss y Gauss-Jordan, que pueden ver también los ejemplos que vimos anteriormente en el otro archivo. Lo que pasa es que ahí no estaba formalmente descrito el método de Gauss o el método de Gauss-Jordan. Aquí se describe más o menos una forma en que uno puede adoptar para facilitar los cálculos en el caso del método de Gauss, para convertirlo en, primero, pues, anular los elementos que están por debajo de la diagonal principal, ¿no? Esa es la estrategia. Generalmente se prefiere tener un 1 o un -1 acá en la primera componente para facilitar los cálculos. Y aquí, como ven, aquí hacemos primero 0 todos los elementos que están por debajo de este primer elemento de la diagonal principal. Después usamos la segunda ecuación para precisamente hacer 0 los elementos que están por debajo del segundo elemento de la diagonal principal. Y así sucesivamente vamos entonces haciendo 0, ecuación por ecuación, usando la primera, después la segunda, después la tercera, etc. Usamos entonces esos elementos de diagonal principal, haciendo de 0 los elementos que están por debajo de esos elementos que están por debajo de la diagonal principal. Y esa es la estrategia para convertir la matriz en una matriz triangular superior. Es la estrategia recomendada precisamente para que los cálculos, para no confundir qué es lo que las operaciones que hay que hacer, ¿no? Y obtenemos un sistema que es triangular superior, que constitución hacia atrás, primero x4, después hayamos x3, después hayamos x2 y después hayamos x1, y al final obtenemos la solución 1, 2, menos 1, menos 1, que chequeamos que efectivamente es la solución. Si no hay errores, fíjense que cada una de las matrices esas representa un sistema de ecuaciones, ¿no?, que es equivalente al original. Y si continuamos haciendo transformaciones a partir de la matriz triangular superior, entonces es el método de Gauss-Jordan. Entonces ahora lo que se recomienda entonces es empezar por la última columna, por la última fila, y entonces transformar la última columna, los elementos que están por encima de la diagonal principal. Igual, si aquí ahora vamos al revés, empezamos por la última fila y entonces esa última fila la agarramos para hacer 0 los elementos que están por arriba de este elemento. Después agarramos esta fila, la tercera, y hacemos 0 los elementos que están por arriba de ella, y hacemos la matriz, una matriz diagonal. Y bueno, despejamos inmediatamente cada una de las variables y obtenemos entonces la solución, que es el mismo tipo de... Y aquí está la regla de Kramer, que es el tercer método que podemos usar para matrices, para sistemas que sean cuadrados y que sean inversibles, que es precisamente el mismo método que vimos antes, ¿no? El delta J es precisamente agarrar el determinante correspondiente y sustituir el determinante de la matriz y sustituir la columna J por el vector determinante independiente. Y entonces, bueno, la demostración aquí está. Usamos esta fórmula que vimos en el último teorema que vimos en la conferencia anterior, que la matriz inversa se puede poner como precisamente la traspuesta de los cofactores, o la matriz adjunta, que muchas veces se llama partido determinante de A, multiplicado por B. Entonces, bueno, ese es el caso en que A es inversible, y por tanto la inversa se puede poner así. Y claro, la matriz de los cofactores precisamente es esta, la traspuesta de los cofactores, precisamente aquí están los cofactores, está la matriz traspuesta, y entonces esta fórmula se escribe de esta manera, componente a componente. Y por tanto, entonces cada una de las XJ, ¿qué cosa es? 1 partido determinante multiplicado por, bueno, cada una de la fila correspondiente por el vector de los B. Y si ahora se considera, y aquí está la demostración, si se considera entonces la columna J el vector determinante independiente, entonces, bueno, si se desarrolla por la columna J ese vector, nos queda entonces, bueno, igual los cofactores asociados a la matriz A correspondiente a la columna J, y tenemos entonces, sustituyendo, que obtenemos el mismo valor de
de la variable XJ, ¿no? Pues especialmente 1 partido determinante de A multiplicado por ese determinante. Y por tanto la demostración es relativamente sencilla, teniendo en cuenta precisamente que la inversa de una matriz se puede calcular de esta manera, ¿no? Como la respuesta de los cofactores por partido determinante de A. Y eso es lo que está usado aquí fundamentalmente. Y bueno, viendo que precisamente el determinante de esta matriz precisamente es determinante los determinantes de esta J que estamos hablando. Y aquí está entonces el ejemplo del método de Cramer, que como ven, simplemente calculamos el determinante, me da 3, y entonces cada uno de los determinantes de cada una de las variables, sustituimos la columna correspondiente por la columna determinante pendiente, menos 5, menos 6 y menos 1, que está en cada uno de los lugares y obtenemos la solución. Hasta aquí los sistemas cuadrados, que es lo que vamos a tener en mente en esta conferencia. Después, en la próxima conferencia, veremos entonces los sistemas más generales y antes tenemos que ver el concepto de rango. Así que ahora, con eso terminamos.